Luis Gorrochategui, bienvenido a Periodista Buenos Digital días. a presentarnos la Contraarmada, el libro sobre la mayor catástrofe naval de Inglaterra en los mares del Atlántico. Cuéntanos un poquito cómo ha sido, cómo fue, debería haber sido magnífico presenciar esas tropas al mando de Drake, ¿no? y de John Norris. Deberían presentar un aspecto magnífico. ¿Cuántos barcos, cuántos hombres envió Isabel I de Inglaterra para atacar bueno, el Imperio Español? Pues la flota fue gigantesca, era más grande que la Invencible. El número de barcos que zarpan de Plymouth en abril de 1589 son 180. A estos barcos habría que sumar después los barcos sueltos que participaron como flotillas de refuerzo. Y el número de hombres participantes, según recuento empírico, al final, en documentos ingleses hablo siempre, fueron 27.667. Más grande también que la llamada por Barclay Invencible. Sí, desde luego, el aspecto que tenía esa gran flota navegando hacia España tenía que ser grandioso, igual que muy parecida a la Invencible un año anterior. Esa flota... El plan estaba claro, era atacar inmediatamente Santander, donde se hallaba buena parte de la Armada Española, en retirada, y a partir de ese previsible triunfo, descender hasta Lisboa para hurtarle la corona de Portugal a Felipe II, pero no fue así. Algo falló, ¿no? Algo falló desde el primer momento. Uno de los problemas previos que tuvo la Contraarmada es que Isabel, aunque entendió con claridad que se presentaba una ocasión irrepetible para Inglaterra de atacar a España debido a que la Invencible, que no se hundió, la Invencible fundamentalmente volvió a puerto y estaba siendo reparada en Santander. 102 barcos de la Gran Armada Invencible volvieron a España y estaban siendo reparados en Santander. Isabel lo sabía, y el primer objetivo de la Contraarmada era ir a Santander y destruir a la Gran Armada en reparación. Pero como no tenía flota nacional, como no existía la Royal Navy todavía, lo que hizo fue generar un llamamiento nacional para que todo lo que flotase en Inglaterra se sumase a la expedición, prometiendo el botín. Para ello Drake y Norris pues alistaron a todos los armadores privados. En aquella época Inglaterra estaba especializada en la piratería, pues muchos de los barcos que participaron, fue una aglomeración enorme de barcos piratas, y otros también había los barcos reales, pero el problema que tuvieron desde el principio es que los armadores privados lo que querían era el botín, y hubo un choque entre las órdenes de Isabel: vamos a Santander a destruir la Gran Armada, lo cual no produce ningún beneficio y sí que conlleva riesgos, y los intereses de los armadores privados, que lo que querían eran botín, botín y botín. Y entonces Drake y Norris desobedecen a la reina y en vez de ir a Santander deciden ir directamente a Lisboa, pero no podían ir directamente a Lisboa por el botín porque era demasiado flagrante la desobediencia. Y toman por el camino del medio. Vamos hacia La Coruña, pensaron, a La Coruña, que no hacía pequeñita, la destruimos, quemamos unos cuantos barcos de la Invencible que habían llegado allí, le presentamos a Isabel en la arribada a La Coruña como capricho de los vientos. Ella estará contenta porque destruimos un puerto español, y ya sin más, una pequeña parada, y sin más nos vamos a saquear Lisboa. Y por eso la Contraarmada, que así se llama esta flota, porque es la réplica de la Gran Armada, en vez de ir a por Santander, desobedeció a la reina y se vino contra La Coruña. Claro, y en La Coruña pues se encuentran con heroínas advenedizas como la gran María Pita, ¿no? Que fue todo, hay que recordar que bueno, fue el gran símbolo de la resistencia coruñesa al Imperio Inglés. Hay una anécdota muy buena, que es que incluso llegó a tomar un sillar procedente de ahí de las casas de Ciudad Vieja, desmontada por mujeres, y lo arrojó 7 metros de altura sobre el primer inglés que se le venía por la escala de asalto, ¿no? Debe haber sido también un espectáculo heroico, estremecedor, como ver la resistencia comunista frente al gran imperio inglés, ¿no? Sí, esto fue es un hecho muy sorprendente, porque esta enorme flota de casi 28.000 hombres cae sobre una ciudad de 4.000 habitantes. Pero Felipe II sabía que podía ocurrir y había fortificado las costas atlánticas españolas.
En el caso concreto de La Coruña, había 500, y después hasta 700 soldados viejos de los tercios que habían llegado a La Coruña de la Gran Armada. Y en La Coruña pues construyeron al contrarreloj un castillo, plantaron en artillería, el castillo de San Antón, y había pertrechos de guerra, había pólvora, mosquetes, arcabuces, y todo esto. Y por otro lado fue tomada la ciudad baja de La Coruña, y todos los coruñeses y las tropas profesionales se acastillaron en un perímetro muy pequeño en la ciudad medieval, y en ese perímetro muy pequeño consiguieron resistir. Los ingleses no tenían muchos conocimientos en poliorcética, los propios tratadistas de la época reconocen la superioridad española en la poliorcética o arte de defender y atacar ciudades, cometieron una serie de errores, por ejemplo dinamitaron las murallas en el subsuelo, quisieron volarlas, pero entonces lo que hicieron los coruñeses es terraplenarlas, y Drake y Norris se dispararon las murallas coruñesas a la cara. Y en el momento final, cuando ya iban a entrar en la ciudad amurallada, pues las mujeres entraron en combate. Muchos hombres estaban ya heridos o muertos, las mujeres se armaron y entraron en combate. Y lo del el adoquín de María Pita, pues es histórico, que lo que hicieron las mujeres fue desmontar las casas intramuros y arrojar una lluvia de piedras sobre los ingleses cuando subían con escalas a la muralla. Y claro, un adoquín, una piedra de 30 o 40 kilos tirada desde 7 metros de altura, a quien le dé, bueno, que le dé, y a los que estén debajo de los que le dé, no lo que le dé, que Dios lo bendiga, ¿no? Que Dios lo bendiga. Y fueron miles de piedras. Los documentos ingleses recogen que no pudieron resistir esa lluvia de piedras. Es una gran humillación, porque una pequeña ciudad repele a la mayor flota zarpada desde Inglaterra. Sí, y como dice otro prestigioso historiador coruñense, en este caso, Juan Granados, dice que aquel adoquín oportunamente arrojado tuvo mucho que ver en la salvación del Imperio Español, y tiene razón. Pues absolutamente, porque la concatenación de hechos es muy clara. Esta contraarmada sufre un varapalo en La Coruña, pierde 1.500 hombres, miles de heridos, se retrasa. Con esto se debilita, pero aparte de debilitarse, pierde la moral. Si han sido repelidos de la pequeña plaza de La Coruña, ¿qué va a pasar en Lisboa? Cuando se va a por Lisboa, ya Drake y Norris tienen desavenencias. El plan inicial era forzar el estuario del Tajo, aprovechando la entrante del agua, el estuario de Lisboa, el agua sale con marea, cuando sube la marea el agua sale, cuando sube la marea el agua entra, cuando baja la marea el agua sale. Hubiese sido muy fácil, aprovechando la entrante y el viento, entrar en Lisboa y atacar frontalmente en Lisboa el frente marítimo, en el cual ya no existía la muralla, la cerca fernandina. Este era el plan inicial, pero ya no se atreven. Desembarcan en Peniche, y Norris lo que quiere es, Norris con sus hombres desembarca en Peniche, y lo que quiere es generar un ejército anglo-portugués que se vaya a la conquista de Lisboa. Hay que recordar que los ingleses llevaban en sus filas al pretendiente bastardo portugués, el prior de Crato, un primo de Felipe II, que pretendía la corona que había heredado por legítima línea materna Felipe II. Los portugueses, las clases altas portuguesas, estaban a favor de Felipe II, pero el prior de Crato tenía parte del favor popular, y entonces se presentó como el paladín que permitiría a Inglaterra conquistar Portugal. Así Portugal se hubiese convertido en un protectorado de Inglaterra, un país vasallo de Inglaterra, y hubiese tenido Inglaterra penetración en Portugal, en Brasil, en las Azores, hubiese usurpado las flotas oceánicas que tenían que parar en las Azores, y de esa manera lo que pretendía Inglaterra realmente era usurpar el imperio de Felipe II. Y estaba bien diseñada la contraarmada. Si hubiese seguido este plan inicial, si hubiese atacado Lisboa de un modo frontal, sin pérdidas de tiempo, sí que la hubiese tomado, pero ya no se atreve por debido a... Pues pasaba igual que con la Armada, si hubieran atacado directamente Plymouth, desde luego, y no hubieran esperado a los tercios de Flandes, desde pues, luego, otra hubiera sido la historia, ¿no? Hay muchísimos paralelismos, muchos, entre la Gran Armada y la Contraarmada. Al final se definen por pequeños detalles, ¿no? Sí, las dos tuvieron un expediente muy engorroso que cumplir. La Gran Armada, el de escoltar a los tercios de Flandes, a los tercios de Farnesio, era una operación anfibia, en principio ya imposible, porque no había un puerto de aguas profundas desde el cual iniciarla. Si hubiesen atacado Plymouth a la pasada,
hubiesen tomado esa ciudad, y desde ahí sí que podían hubiesen tenido una base desde la cual invadir Inglaterra. Bien, pues el expediente de la contraarmada tuvo dos errores fundamentales, la contraarmada, o tres. Uno de ellos es que tenía un mando, uno de ellos es que estaba sufragada por armadores privados, los cuales no quisieron obedecer a la reina, sino quisieron ir a buscar un botín fácil y rápido, con lo cual la contraarmada no estaba bajo control de la reina. Este fue el primer error. El segundo error es que tenía un mando bicéfalo. Drake quería una cosa, Norris quería otra. Drake era el dueño de los, era el almirante, pero Norris era el general del ejército, y al final acabaron enfrentados, gravemente enfrentados, y tenía otras graves carencias. ¿Cuáles son las diferencias en lo referente a lo armamentístico entre la armada y la contraarmada? La Gran Armada iba mucho mejor equipada que la contraarmada. Por ejemplo, a nivel armamentístico, la Gran Armada, aparte de llevar cañones navales, llevaba cañones de asedio. Cañones de asedio para asediar y conquistar las ciudades inglesas. Que, por cierto, esos cañones de asedio son los que muchos de ellos se han encontrado en las investigaciones submarinas de los naufragios de Escocia e Irlanda, y es muy importante, no sé si se ha tenido el suficiente cuidado en distinguir los cañones de asedio que no iban montados en las cubiertas de los barcos, sino que simplemente iban estivados y eran para la lucha en tierra. Sin embargo, la contraarmada no... Lo cual la armada lo terminó pagando, ¿no? A la hora, el uso de esos... la diferencia entre esos cañones, al final, el utilizar esos cañones, no sé si le terminó beneficiando al final. Nunca fueron utilizados. Esos cañones no iban montados en las cubiertas de los barcos. Los cañones iban estivados. Los cañones se hubiesen desembarcado una vez tomada tierra. Esos cañones nunca fueron utilizados, iban estivados en los barcos. Esos cañones, a partir de esos cañones se han escrito muchas páginas engañosas, derivadas de la confusión de los cañones de asedio con los cañones navales. Entonces, es muy importante distinguir esto. Sin embargo, la contraarmada no llevaba cañones de asedio. Es un dato que sorprendió muchísimo a los mandos militares. Si usted no trae cañones de asedio, ¿cómo pretende tomar Lisboa? ¿Cómo pretende hacer una expedición anfibia que incluya conquistas de ciudades? Esto fue uno de los datos, además, que llevó a los españoles a pensar que ya había fuerzas portuguesas ocultas que tenían los cañones de asedio, pero no era tal. Sencillamente la contraarmada no estuvo muy bien preparada, pero no este fue el peor de las carencias de la contraarmada, sino que tenía graves carencias logísticas, estratégicas. Desde la higiene de los barcos, que al final los llevó a una catástrofe sin precedentes, porque estos barcos que participan en la contraarmada, muchos de ellos habían participado el año anterior en la flota de interceptación de la Gran Armada. Esta flota de interceptación había sufrido una peste una mortal peste mientras la Gran Armada naufraga. Los 28 barcos de la Gran Armada naufraga, 102 vuelven a España. Esta armada de interceptación se mantiene en los puertos porque no saben dónde va a volver a atacar la Gran Armada, y ahí se desencadena una gran peste. Los barcos que meses después forman parte de la contraarmada, muchos de ellos son los mismos, y se va a generar después una mortífera peste. Los problemas de la contraarmada fueron higiénicos, fueron logísticos en el sentido de que no llevaban prácticamente vituallas, y fueron logísticos también en el sentido de que los pertrechos de guerra eran claramente insuficientes. Sí. Y gran silencio de la historiografía inglesa frente a esto, ¿no? Sí, esto es muy sorprendente, porque en esquema el asunto es que en La Coruña son rechazados, en Lisboa se dividen en dos, es un error enorme. Los españoles en tierra primero los hostigan y más tarde hacen una salida en Lisboa y los derrotan, tienen que salir huyendo de Lisboa de una manera ignominiosa, dejando heridos, lentos, pierden muchísimos hombres en los combates en tierra con los españoles, se tienen que refugiar los supervivientes de Norris en Cascais, pero ya llegan galeras y brulotes como los que dañaron el fondeo de la contraarmada en Calais, y Drake tiene que largar trapo sin esperar vientos propicios. Las galeras lo atacan, hunden un número de barcos, dispersan la flota. Los barcos ingleses, literalmente, debido a las condiciones extremas de hambre, de falta de condiciones higiénicas, peste,
enfermedad de cámaras, una enfermedad intestinal muy contagiosa, pues literalmente la flota se queda sin barcos. Muchos barcos se pierden porque se convierten en barcos ingobernables por falta de hombres. De 27.667 hombres que zarpan de Plymouth, se presentan a la paga 3.722. De 180 barcos, más los sueltos, que participan en esta expedición, regresan 102. Curiosamente, fíjate qué coincidencia, los mismos que el Invencible. En el Invencible vuelven 102 barcos. 102, que son los galeones, se hunden fundamentalmente las urcas, los barcos de transporte. Bien, la contraarmada en la contraarmada también sobreviven 102, con la diferencia que el Invencible tenía 137 de salida y la contraarmada 180 más los sueltos. Y en lo que se refiere a la trascendencia de ambos fracasos, la trascendencia del episodio del fracaso de la Gran Armada Invencible, pues fue la pervivencia del reinado de Isabel. Se mantiene ese reinado contra España y contra los católicos, pero después en las condiciones de paz firmadas en 1604, Jacobo, lo que hace es lo que quería Felipe II. Los objetivos por los cuales Felipe II fue a la guerra se consiguen en la paz de 1604, que eran dos objetivos fundamentales. Uno, el cese de los ataques piráticos contra España, y dos, el cese de la ayuda holandesa a Flandes, y esto Jacobo se compromete a hacerlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la derrota de la contraarmada tiene una trascendencia definitiva porque consigue que Portugal, Brasil y las Azores no caigan en manos inglesas. Si esto hubiese ocurrido así, el imperio se hubiese colapsado, porque las Azores eran la llave de Indias, y el imperio americano hubiese revertido en todo o en parte a las ansias de expansión inglesas y holandesas. En resumidas cuentas, la derrota de la contraarmada es lo que explica la existencia actual de Iberoamérica. Su trascendencia en este sentido es evidente, incluso a escala planetaria, ¿sí? O sea que yo le iba a preguntar, pero ya me ha respondido por el trasfondo político que originó luego para el reinado de Felipe II. Pero es mucho más trascendental de lo que realmente se suele pensar. Es decir, sin esa derrota, hoy no sé si estaríamos aquí, digamos. O sea, no estaríamos aquí. Hubiese cambiado el panorama político y social de ese momento, hubiera cambiado en un giro de 360 grados. Evidentemente, el idioma más hablado en lengua nativos del mundo es el chino mandarín. El segundo idioma más hablado del mundo en nativos es el español. El tercero, el inglés, y el portugués viene muy poco después. La pervivencia de la cultura ibérica en el mundo no es un hecho gratuito, sino que Inglaterra, Holanda, Francia lucharon durante siglos por usurpar el imperio hispánico y no lo consiguieron. Y aparte Inglaterra, en esta lucha por el imperio español, lucha que ha sido ocultada por la historiografía inglesa, sufrió las mayores catástrofes navales de su historia. La mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra la sufre este año, que lo que quería era quedarse con Portugal, Brasil y penetrar en el imperio, 1589. Pero la segunda mayor catástrofe naval de la historia de Inglaterra la sufre contra Cartagena de Indias en 1741, también con la intención de quedarse con América, y después en 1807 contra Buenos Aires. El fracaso de las invasiones inglesas, claro. Que también es un fracaso de proporciones enormes. Muy parecida la resistencia en Buenos Aires a la de La Coruña también. La resistencia en Buenos Aires... con lo que ha sido, con lo que fue el papel del ciudadano. El episodio de la derrota de inglesa en 1807, cuando digo pueblo español me refiero a todos, porque como sabes es anterior al inicio de la independencia Porque hubo dos. Sí, hubo dos. 1806, que fue muy pequeña, y después en el 807 fue cuando ya fue una gran armada. Los españoles divididos en criollos, patricios, divididos en gallegos, asturianos, catalanes, que lucharon bravemente, vascos, etcétera, etcétera. Cada regimiento con sus colores y con sus uniformes, lucharon bravamente, todos juntos, todos eran españoles en aquella época. Los españoles del Río de la Plata,
después se llamarían argentinos, pero en ese momento eran españoles. Y yo creo que en última instancia todos somos hispanos, por lo menos yo es así como me siento. Eso es bueno recordárselo también ahora a los indigenistas que han mitificado todo lo que ha sido un poco la conquista española en América. Y son episodios que se suelen olvidar, ¿no? Se suelen olvidar y yo creo que es una pena porque lo que nos une es lo que nos hace fuertes. Y lo que nos une a todos los que hablamos portugués o español, nos une una cultura. Cada uno somos todos distintos, vivan las diferencias, pero también, y eso me parece muy bien, pero también viva la unidad, porque si esa unidad es la que nos permitiría alcanzar la libertad, porque no estamos solos en el planeta. Y mientras estemos atomizados políticamente, esta atomización política ha sido interesadamente potenciada desde el exterior, mientras estemos atomizados en veintitantos países, no alcanzaremos la unidad que nos dé la fuerza para ser libres, para elegir nuestro destino, ¿sí? Pues unas palabras que son inmejorables para terminar esta entrevista. Luis Gorrochategui Santos, gracias por venir a presentar aquí a Periodista Digital este libro, La Contraarmada, fruto de años de investigación sobre la mayor derrota naval de Inglaterra en los mares del Atlántico. Muchísimas gracias, Luis, gracias a ti. Gracias.